Buenas tardes, nosotras somos Dana Torres. Hola, buenas tardes, Isabel Higuita. Hola, Ana María Salazar. Hola, buenas tardes, Isabela Santa. Buenas tardes, Carolina González. Nosotras somos estudiantes de tercer semestre de la carrera Comunicaciones y esta es una actividad para la asignatura Gerencia 1. Iniciamos este foro abordando una realidad que pese a los avances legislativos sigue desafiando la competitividad y la justicia en nuestras organizaciones, la brecha salarial de género. Hablamos de un fenómeno global, por ende, por ejemplo, en la Unión Europea las mujeres perciben un 16% menos de ingresos por hora que los hombres, una cifra pues, que a nivel mundial se profundiza hasta alcanzar el 23%. No es un problema por falta de preparación. De hecho, en Europa el 60% de los graduados universitarios son mujeres. Y en caso como lugares como Uruguay, las mujeres presentan niveles educativos iguales o hasta superiores a los de sus pares masculinos. Sin embargo, nos enfrentamos a barreras que no siempre son visibles a simple vista. Nos encontramos con el llamado efecto techo de cristal. Ese es un obstáculo invisible que impide a las mujeres altamente calificadas acceder a cargos de alta jerarquía. Además, debemos reconocer la paradoja también de la meritocracia. La investigación sugiere que en organizaciones que se promocionan como estrictamente meritocráticas, los evaluadores pueden sentirse más libres para actuar bajo sesgos inconscientes. El propósito de este espacio, de más o menos una hora, no es solo diagnosticar el problema, sino entender que la discriminación ha migrado hacia áreas menos escrutadas, como la asignación privada de aumentos salariales, donde el mérito de las mujeres y las minorías a menudo se paga más barato. Hoy, a partir de las lecturas, brechas salariales en Uruguay, cómo combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres en la Unión Europea, discriminación salarial por género, efecto techo de cristal, las mujeres en el trabajo y mérito y discriminación dentro de las organizaciones, nosotras analizaremos cómo preguntarnos formas de cerrar estas brechas no es solamente una cuestión ética, sino una necesidad para el crecimiento económico y la sostenibilidad de nuestra sociedad. Bienvenidos. Hablamos de un fenómeno global donde, por ejemplo, en la Unión Europea las mujeres perciben un 16% menos de ingresos por hora que los hombres, una cifra que a nivel mundial se profundiza hasta alcanzar el 23%. No es un problema por falta de preparación. De hecho, en Europa el 60% de los graduados universitarios son mujeres, y en casos como los de Uruguay, ellas presentan niveles educativos iguales o incluso superiores a los de sus pares masculinos. Sin embargo, nos enfrentamos a barreras que no siempre son visibles a simple vista. Nos encontramos con el llamado efecto techo de cristal, un obstáculo invisible que impide a las mujeres altamente calificadas acceder a cargos de alta jerarquía, además de reconocer la paradoja de la meritocracia. La investigación sugiere que en organizaciones que se promocionan como estrictamente meritocráticas, los evaluadores pueden sentirse más libres para actuar bajo sesgos inconscientes. El propósito de este espacio de una hora no es solo diagnosticar el problema, sino entender que la discriminación ha migrado hacia áreas menos escrutadas, como la asignación privada de aumentos salariales, donde el mérito de las mujeres y las minorías a menudo se paga más barato. Hoy, a partir de las lecturas, brechas salariales en Uruguay, cómo combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres en la Unión Europea, discriminación salarial por género, efecto techo de cristal, las mujeres en el trabajo y mérito y discriminación dentro de las organizaciones, analizaremos cómo preguntarnos formas de cerrar estas brechas no es solo una cuestión ética, sino también una necesidad para el crecimiento económico y la sostenibilidad de nuestra sociedad. Bueno, yo acá queriendo entrelazar un poquito con lo que dijo Dana. Dice, la escasez de presencia de mujeres en puestos de liderazgo y alto nivel. El texto habla más centrado en la Unión Europea, pero creo que se podría considerar casi que mundialmente, ya que pueden ser cifras un poquito parecidas. Nos dice, por ejemplo, que en particular los puestos de alto nivel, solo el 17.8% las mujeres son miembros de las juntas directivas, que esto es un porcentaje demasiado bajo para lo que es todos los países que embarcan la Unión Europea. Realmente es que las mujeres nunca van a estar en estos puestos y si lo están, se nos habla de que
De igual manera, no van a ganar lo mismo que un hombre en estos cargos. Por ejemplo, la porción de mujeres en el cargo de consejero delegado fue muy baja, fue de apenas 2,8% en toda la Unión Europea. Y eso fue en el 2013, puede que las cifras ahora actuales en 2026 hayan cambiado mucho, aunque como los otros textos lo muestran, realmente no es así. Gracias, Ana. Entonces, entre los temas más importantes se encuentra la segregación ocupacional, los desajustes entre educación, empleo y ciertas desigualdades estructurales dentro del mercado laboral. Por eso, el estudio nos señala que mejorar el nivel educativo de las mujeres, aunque es un avance importante, no es suficiente para eliminar las desigualdades que hay salariales. Para reducir estas brechas, también se necesita política que promueva una mayor igualdad de oportunidades, que reduzca la segregación laboral y que ayuden a garantizar condiciones más justas dentro del mercado de trabajo. Creo que es una reflexión muy importante porque nos invita a pensar que las desigualdades laborales no son simplemente un problema individual de hombre o mujer, sino también un fenómeno social y estructural que requiere una solución que sea colectiva. Y hablando de esto, yo quiero hablar de la calidad de los empleos de las mujeres, que este sigue siendo un gran desafío. Primero tenemos la situación en el empleo y el empleo informal. Entonces, las mujeres siguen estando presentadas como trabajadoras familiares, aunque esta brecha de género se ha disminuido entre 1995 y el 2015. Aunque a pesar de ciertos avances y cambios económicos que ha reducido el trabajo agrícola, muchas mujeres continúan en empleos informales, especialmente en África subsahariana y Asia meridional. Además, algo muy importante es que este gran porcentaje de mujeres con empleo remunerado no cuentan con protección social. Esto nos evidencia la persistencia en esta desigualdad laboral. También tenemos la segregación sectorial y ocupacional, algo de lo que hablaba ahorita Isa, y es que en el sector servicios se ha convertido en el principal empleador a nivel mundial, especialmente para las mujeres, cuyo empleo aumentó en el sector notablemente desde 1995. Sin embargo, persiste esta gran segregación laboral, ya que muchas mujeres se concentran en sectores y ocupaciones muy específicas, a menudo peor remuneradas, como el comercio, los servicios y el trabajo administrativo es lo más común. En países de bajos ingresos, la agricultura sigue siendo la principal fuente del empleo femenino. En países con mejores ingresos se tienen mejores puestos de trabajo para las mujeres. Además, los cambios tecnológicos han incrementado la segregación ocupacional, favoreciendo a los trabajadores más calificados y ampliando estas diferencias en el mercado laboral. Entonces ahí voy a pausar. Pues yo lo puedo recortar. Y ya. Bueno, hablemos un poco del efecto techo de cristal que nos hablaba Dana al inicio de nuestro foro. Y en este efecto, bueno, en esta investigación se habla acerca de la teoría del gusto por la discriminación. Esta teoría está desarrollada por Baker y en esta teoría el autor muestra cómo los efectos económicos influyen en la discriminación del mercado laboral, sea por raza, género o por clase social. En este, el autor nos menciona cómo los empleadores parten desde sus prejuicios para hacer la contratación en sus empresas y estos consideran que las mujeres tienen más costos que los hombres, ya que como todas sabemos, pues las mujeres tienen derecho a una licencia de maternidad. Ellas también, bueno, y también él nos menciona en su teoría que las mujeres son las más probables a dejar un puesto más rápido que un hombre y todos lo llevan a la licencia de maternidad que ellas tienen. Bueno, o sea, me parece que los datos que hemos dado hasta el momento pintan ya un panorama bastante claro acerca de la situación actual, pero a pesar de todo, estos son datos que son algunos un poco no tan recientes, ¿cierto? Yo me tomé el atrevimiento y busqué, por ejemplo, datos del BBVA, del DANE, del Departamento Nacional de Planeación, y en estos nos mencionan que a principios del año pasado la tasa de participación laboral de las mujeres en Colombia se sitúa en torno al 52,1%, ¿cierto? Mientras que la tasa de ocupación, o sea, realmente mujeres trabajando, es mucho menor, ¿cierto? Esto siento que en parte refleja una brecha de género
muy significativa frente a los hombres, que pues corresponden a un 76% de participación laboral y una alta carga de trabajo no remunerado. Sí, bueno, hablando de esto, yo tengo varios temitas como para tocar y es que esta brecha de género ha abrido como una gran distribución en cuanto a las labores de las mujeres, tanto de cuidado como de trabajo. Entonces, temas específicos vendría siendo como labores de cuidado y las tareas domésticas que no son remuneradas para las mujeres. Ellas siguen dedicando menos horas al trabajo remunerado y más tiempo a estas labores domésticas. Y el trabajo no remunerado se realiza en un promedio doble más que los hombres. Aunque esta desigualdad ha disminuido levemente, las mujeres continúan estas jornadas larguísimas de trabajo teniendo en cuenta el remunerado y no remunerado, lo cual limita mucho sus oportunidades laborales. Otro temita vendría siendo estas horas de trabajo excesivas, porque pues la verdad si sumamos el trabajo remunerado con el no remunerado es un esfuerzo grandísimo y se paga por horas, por así decirlo, y se trabaja menos por el que se paga y se hace más por el que no. Y lo peor es que los hombres no hacen nada. Pues no hacen nada, sí hacen, pero tiene más espacio aquí la mujer en el no remunerado que el hombre. Ahora sí, yendo al de horas de trabajo excesivas, tenemos que en muchos países una parte importante del trabajo supera las 48 horas semanales. Específicamente en Asia, ustedes saben que ellos hacen, Dios mío, de todo hacen y deshacen. Bueno, los hombres suelen trabajar más horas que las mujeres y los trabajadores autónomos presentan una mayor concentración en sus jornadas, con más posibilidades de trabajar muchas o muy pocas horas, lo que afecta al equilibrio laboral y familiar. Y otro temita vendría siendo las escasas horas de trabajo. Entonces, como consecuencia, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de trabajar escasas horas, ya sea a título voluntario o en contra de su voluntad, a tiempo parcial o en subempleo. Aunque representa menos del 40% del empleo total, constituyen el 57% de quienes trabajan a tiempo parcial. Esta desigualdad es específicamente marcada en varias regiones y en algunos países el subempleo femenino puede llegar hasta el 40 o 50% del empleo. Entonces, hablando de esto, es muy importante como tocar el tema del trabajo remunerado, no remunerado y de estas licencias y todo lo que causa el ser mujer. Entonces, Anita, ¿qué nos quisieras contar al respecto sobre este tema? Claro, por ejemplo, tú hablaste de todas estas brechas sociales y qué problemas le causan a las mujeres, pero ¿cómo se beneficiaría en sí el sistema si se eliminaran? Por ejemplo, acá nos dice, por ejemplo, creo que fue el segundo tema que tocaste o el último, que por ejemplo, no solo se evitaría el riesgo de que las mujeres cayeran víctimas de la pobreza a lo largo de su vida laboral, sino que también se reduciría el riesgo de pobreza tras la jubilación, por lo que tú mencionabas, que sus salarios no llegan a la igualdad que los hombres. También a mayor igualdad entre hombres y mujeres se producirían más beneficios para la economía de la sociedad en general. La eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres contribuiría a reducir los niveles de pobreza y aumentar los ingresos que reciben las mujeres a lo largo de su vida y por consecuencia el Estado mismo. Entonces no es un tema de que esto solo nos afecte a las mujeres, sino a la economía en general, porque nosotras también gastamos, nosotras también producimos y podríamos dar una mejor economía porque como se ha visto en varios de los porcentajes que hemos hablado, muchas de la mayoría de gente estudiada son mujeres. Entonces, ¿por qué no se les remunera igual? Isa, no sé si quieras decir algo. Bueno, gracias Ana. Y yo quiero seguir tocando el tema de la maternidad. Muchas veces las mujeres nos vemos estigmatizadas al anunciar nuestro embarazo en nuestro campo, en nuestro trabajo. Y si vamos a ejemplos, no sé chicas si les ha pasado alguna vez, no sé, en exámenes médicos para algún trabajo, y es que a las mujeres siempre se les solicita un examen de sangre
Y este examen, ¿con qué intención lo hacen las empresas? Para saber si la mujer está en embarazo, porque si se dan cuenta que están en embarazo en ese examen, obviamente no van a ser contratadas. Y lo que hablábamos antes, las mujeres como tienen menos horas, bueno, tienen más trabajo, pero es muy mal remunerado. Las mujeres muchas veces por trabajos de medio tiempo no tienen cobertura de seguridad social. Entonces esto también es algo que afecta con el tema de sus EPS, que no se pague de forma completa esa licencia de maternidad. Y no sé, Dana, ¿qué piensas al respecto? ¿Nos quieras dar ejemplos más recientes? Me gusta que toquemos ese tema de los ejemplos porque hasta el momento hemos hablado mucho de cifras, hemos hablado mucho de porcentajes, de teorías, pero para entender los temas siento que también es muy importante aterrizarlos como al día a día, a las vivencias propias. Y Isabela, como una vivencia, yo trabajé en D1, trabajé aproximadamente 7 meses, y yo trabajé con una muchacha que resultó estar embarazada. La cuestión es que sí se le dio uniforme de maternidad, sí se le dio una silla o se le hicieron acomodaciones para que ella siguiera trabajando, pero fue prácticamente hasta el tercer trimestre que ella realmente pudo irse a la casa a vivir al inicio de su maternidad. Y no sé, la verdad es que me parece eso supremamente triste, porque era ella incómoda, tenía los pies hinchados, estaba enferma y aún así le tocaba pararse a surtir cajas o estar en la caja, que sí tenía una silla para sentarse, pero de todas maneras el movimiento que ella debía hacer tenía que estar de pie. Una muchacha con casi 8 o 7 meses de embarazo trabajando jornadas de 8 horas. Me parece supremamente duro, la verdad. Terrible, Dana, y también conocí un caso parecido en el trabajo en el que estoy actualmente, y empezando por un cargo de vigilancia que requiere de estar de pie, pues no todo el tiempo, pero sí gran parte de la jornada laboral. Esta era una mujer, ella se encontraba en embarazo, y cada vez que yo la veía, o sea, yo sentía que yo iba a parir inmediatamente, pero es lo que hablabas ahorita, ellos esperan como a que se note que realmente están en embarazo, y aunque ellos adaptan el lugar de trabajo para que ella se sienta cómoda, empezando por la dotación. A veces el uniforme era algo incómodo para ella porque obviamente ella se encontraba en embarazo, o sea, no es una persona que esté en ese momento prestando esos servicios, sabiendo que su condición no se lo permite muchas veces, o también genera incomodidad para ella. Quizá, por ejemplo, también con lo que hablaban, es muy común que después del embarazo las despidan, porque significa que producieron pérdidas de alguna manera, obviamente, entonces se encuentra esta excusa para poderlas despedir, ya que en su embarazo no se puede. Entonces es una situación, como ustedes lo mencionan, muy triste y muy común, porque 2 personas de 5 que hayan logrado evidenciar esta situación muestra que esto es algo muy normal. Y saliéndonos de este tema, algo que se me acabó de venir a la cabeza fue lo que hablábamos en estos días así en nuestras conversaciones casuales, y era como cuando las mujeres tenemos la menstruación, a algunas mujeres les da bastante duro, y frente a esto no se ha hecho nada porque la mayoría de los cargos grandes están frente a los hombres y obviamente como que no les dan la importancia que para nosotros la verdad es bastante duro. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Ustedes qué harían si tuvieran un cargo grande y fueran las responsables de un grupo de mujeres? Bueno, yo creo que podría decir no si yo fuera la presidenta de esta empresa, ¿cierto? Pero sería, siento yo, una respuesta demasiado idealista, Carolina. Tú misma al principio de la conversación nos diste cifras para el 2030. Aún faltan 4 años. No recuerdo ahora mismo dónde fue que lo vi, pero tengo entendido que realmente para llegar a un punto de equidad en el puesto de trabajo entre hombres y mujeres hay aproximadamente 70 años, una brecha enorme. Entonces, pues yo puedo decir, no, es que las mujeres pueden tener permisos por sus días que tienen su periodo, la regla, pero viéndolo desde el punto de vista económico, también hay que reconocer de que esto para las organizaciones es efectivamente una desventaja para tener mujeres en la fuerza laboral. Razón que no me parece a mí que debería tener tanto peso, pero es así. Bueno, volvimos. Ahora vamos a hablar de la licencia de maternidad y la pensión. Es un tema central y transversal en estos 5 textos que leímos.
la infravaloración del trabajo de la mujer y su relación con la brecha salarial, un fenómeno que se manifiesta tanto en la percepción subjetiva del desempeño como en la estructura misma del mercado laboral. A continuación voy a hablar de cómo se detalla este tema y cómo se aborda en los textos. Entonces tenemos la infravaloración como eje de la desigualdad. En la evaluación y la compensación. Se observa que el mérito de las mujeres y minorías es literalmente pagado más barato. Incluso cuando obtienen la misma calificación de desempeño que un hombre, reciben aumentos salariales mucho menores que ellos. Entonces aquí se nota muchísimo esa desigualdad. También en las competencias. Existe un doble estándar donde las mujeres deben demostrar un nivel de rendimiento significativamente superior para obtener la misma recompensa económica que los hombres. Y en los sectores feminizados, aquellas áreas donde predomina la fuerza laboral femenina, como la salud o el comercio. Suelen tener salarios más bajos porque socialmente no se consideran trabajos que requieran un gran esfuerzo o una calificación especial. También tenemos los factores que alimentan esta infravaloración que se tiene. Los roles de cuidado. María. El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que se realiza mayormente por mujeres. O sea, es muy difícil ver a un hombre en esas. O sea, ya hoy en día es más común padres que también hacen eso, pero la mayoría casi siempre, hasta tradicionalmente, ha sido la mujer. Entonces, este no es reconocido económicamente y también limita sus oportunidades de acceder a empleos de calidad. O sea, las amas de casa, yo creo que después de que ya empiezan a ser mamás y a cuidar de sus hijos, la casa, la familia, es difícil que vuelvan a trabajar. Por ejemplo, lo que nos contaba Danita en esos días, su madre ya tenía 40 años y no la quisieron aceptar en un trabajo en un call center. O sea, imagínense esa situación. Bueno, también tenemos la paradoja de la educación, donde a pesar de que las mujeres han alcanzado estos niveles educativos iguales o superiores a los hombres, eso no asegura un mejor salario. Súper mal. De hecho, esto presenta unas mayores tasas de sobreeducación, lo que significa que sus capacidades están siendo utilizadas e infravaloradas por el Estado. O sea, literalmente su educación no importa, tanto como la educación de un hombre. También tenemos estos prejuicios de los empleadores. Muchos contratistas ven a la mujer como un riesgo debido a la posibilidad de maternidad, lo que influye directamente en una menor remuneración y menores oportunidades de ascenso. Y también tenemos las consecuencias a largo plazo. Esta infravaloración sistemática no solo afecta al presente, sino que escala hasta la vejez, provocando que las mujeres lleguen a la edad de jubilación con pensiones mucho más bajas o sin acceso a ellas, debido a que sus salarios menores derivaron en cotizaciones precarias. Y pues bueno, dando como una mini conclusión para que pasemos a algo más detallado de este tema, esta desigualdad de género en el empleo limita el acceso de las mujeres a la protección social, debido a menores tasas de empleo formal, menos horas trabajadas y carreras laborales interrumpidas. Las mujeres tienen menor cobertura en tanto a pensiones, salud y prestaciones de maternidad. Como este resultado, se tiene que muchas de las mujeres llegan a la vejez sin ingresos de pensión. Y una gran parte de las trabajadoras no tienen derecho a la licencia de maternidad ni a beneficios económicos durante el parto. Ahora entremos más a detalle. ¿Quién quiere seguir? Todo esto que nos cuenta Caro nos lleva directamente a la penalización por maternidad. Es un fenómeno en el que las mujeres ven reducidos sus ingresos y oportunidades laborales al tener hijos. Durante el embarazo y después de esto, muchas enfrentan dificultades como menor acceso a empleo, pérdida de estabilidad laboral y menos posibilidades de un ascenso. Pueden ser percibidas como menos productivas o más costosas para las empresas, lo que favorece a las prácticas de discriminación en este tema.
Y a eso le podemos sumar la sobrecarga de responsabilidades de cuidado que limita su continuidad y crecimiento en dicho trabajo que tengan. En conclusión, el embarazo no solo mantiene la brecha salarial, sino que tiende a profundizarla, convirtiéndose en un factor clave para la desigualdad y la brecha salarial. Ana. Bueno, gracias, Isa. Algo que quiero abundar de lo que dijo Caro es que muchas tienen que dejar la carrera. En el documento se nos plantea una pregunta que realmente es solo para las mujeres, que es, ¿tener un hijo perjudicaría mi carrera? Es obvio que las responsabilidades familiares no se manejan de manera equitativa. Las mujeres interrumpen frecuentemente su carrera profesional y trabajan menos horas que los hombres debido a formar una familia, lo que provoca que estas carreras que son más de mujeres sean más, bueno, sean menos remuneradas. Y por ejemplo en la Unión Europea esta diferencia viene siendo de por lo menos un 16%. Bueno, gracias Anita. Y ya para concluir un poco el tema de la pensión, también se nos habla de que las mujeres se pensionan un 28% menos que los hombres y cada 13 de 100 mujeres logran llegar a la pensión por el tema que hablábamos de la poca, bueno, el poco desempeño que ellas tienen o ocupan por la contratación de los empleadores discriminantes. Gracias. Bueno, resulta que hasta el momento hemos hablado de la feminización del trabajo, pero no hemos como realmente abordado este tema. Ese es un concepto y pues tenemos que comprender, creo que ya Carlos también lo mencionó, pero de qué se trata, de, por así decirlo, de un fenómeno que comienza con la concentración de mujeres en sectores específicos. Voy a hablar principalmente del caso de Uruguay y de la Unión Europea. Las mujeres predominan principalmente en salud, educación y servicios domésticos. El problema con esos sectores que son socialmente infravalorados, como veníamos diciendo hace no mucho. Existe la creencia muy sesgada de que las habilidades necesarias para esos empleos son naturales y que las mujeres tienen cualidades como paciencia, cuidado, empatía y que por lo tanto no merecen tanta remuneración técnica. Se utiliza la narrativa de la vocación para justificar salarios más bajos comparados a sectores masculinizados, ¿cierto? Que vendrían a ser como la ingeniería, la construcción, estas ciencias, estas STEAM, donde el esfuerzo se mide principalmente en términos físicos, técnicos tradicionales. En el texto de Uruguay se aporta un dato muy revelador y es que las mujeres estudian más pero ganan menos, ya lo hemos mencionado, pero hablemos aquí un poquito más del tema. Las mujeres presentan mayores niveles sobre educación, tienen títulos más altos que realmente el puesto exige. Esto ocurre principalmente porque la discriminación que ellas sienten las obliga a estar doblemente preparadas para competir. Sin embargo, el mercado laboral uruguayo, y pues tampoco está tan alejado del mercado laboral colombiano, muestra que el retorno salarial por cada año de estudio es menor para ellas. Un hombre con menos estudios, subeducado, suele alcanzar rangos salariales mucho más altos simplemente por estar en sectores de mayor tracción económica. En la Agenda 2030 también podemos mencionar algunas cuestiones y es que la feminización no solamente ocurre en la oficina, ocurre también en la casa. Las mujeres realizan en promedio el doble del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Esta carga limita mucho su disponibilidad para aceptar empleos de jornada completa o cargos que exijan disponibilidad 24/7, que son necesarios para romper el techo de cristal. Esto empuja principalmente a las mujeres a aceptar empleos de mala calidad, informales o de tiempo parcial, lo que reduce mucho la capacidad de ahorro y cotización en la vejez. Okay. Listo, y para ahondar como más en el tema, también podemos hablar de que aunque las mujeres han logrado grandes avances en la educación, como hablaba ahora, aún enfrentan estas barreras para acceder y progresar en un mercado laboral, debido a sus roles de géneros tradicionales que están muy marcados, ¿cierto? Y esa infravaloración que se tiene del cuidado familiar, entonces siempre tiene que ser la mujer siempre ha sido la que cuida a la familia, cuida a los niños, hace la comida, hace todo lo de la casa y el hombre solo trabaja y da los recursos para que la mujer siga, cuide y cuide y cuide. Eso se trae desde muchísimos años. Para cumplir esta agenda del
2030 se requieren políticas integrales que eliminen la discriminación y promuevan la igualdad de género en el hogar y en el trabajo. Los estereotipos de género, la expectativa social de la que las mujeres asuman más responsabilidades de cuidado, la cultura laboral de largas jornadas y la infravaloración de habilidades consideradas femeninas limitan su participación igualitaria y su acceso a cargos de alto nivel. Para enfrentar esta desigualdad se proponen medidas de acción afirmativa como metas, cuotas y programas educativos que promuevan la participación de mujeres y hombres en áreas de estudio y trabajo no estereotipadas, que eso es lo que se tiene, un gran estereotipo hacia la mujer y el trabajo de la mujer. Especialmente se fomenta la presencia femenina en campos como la ciencia y la tecnología, aunque hace poco, aquí recordando, habíamos hablado con nuestro profe de ciencias y humanidades, él nos había contado como que las ciencias duras son las de los hombres y las blandas las de las mujeres, pero que ya se está haciendo un cambio para que las mujeres también entren a estudiar la ciencia que ellas quieran, o sea, literalmente este pronombre que se tiene de blandas y ya me olvidó, fuertes, pesadas, duras. Se debería quitar para que todos podamos estudiar lo que queramos sin ese estereotipo que siempre se ha tenido. Y también las mujeres suelen asumir la mayor parte de las tareas de cuidado, lo que afecta sus oportunidades laborales y aumenta la brecha salarial frente a los hombres, especialmente en el caso de las madres. Eso es de lo que ya venimos hablando hace mucho rato. Y para reducir esa desigualdad se proponen medidas como repartir de forma más equitativa las responsabilidades de cuidado para ambos, garantizar igual salario por trabajo de igual valor, tanto para mujeres como hombres, no importa el cargo, debería de ser igualitario, y también fortalecer los salarios mínimos y la negociación colectiva, además de regular las largas jornadas laborales para ambos. Sumando un poquito a todo este tema, podemos relacionar la feminización del trabajo con los desajustes educativos, especialmente la sobreeducación. De esto ya habíamos hablado y vamos a andar un poquito más como en ese tema. Se evidencia que muchas mujeres poseen niveles educativos iguales o superiores a los de los hombres y aún así están en ocupaciones que no requieren dicha formación. Como nos decía Caro, están en unas formaciones blandas y no permiten estar en las duras. Esto implica una subutilización de sus capacidades y una menor retribución económica, reforzando así la desigualdad ya existente. La feminización del trabajo también puede interpretarse como el resultado de factores estructurales del mercado laboral, donde las normas sociales y culturales incluyen en la asignación de roles según el género. Esta dinámica limita el acceso de las mujeres a sectores mejor remunerados y consolidan una presencia en actividades consideradas femeninas. Bueno, hablemos un poco de la situación laboral en Colombia. A finales del 2025 y principios de este año, el mercado laboral colombiano mostró hitos importantes, pero la disparidad de género se mantiene lastimosamente. En la tasa de desempleo en octubre de 2025, el desempleo femenino cayó por primera vez a un solo dígito, en 9,6% aproximadamente. Sin embargo, para enero de este año, la tasa nacional de desocupación para mujeres se ubicó en un 13,8% frente al 8,4% de los hombres, manteniendo una brecha de más de 5 puntos porcentuales. Por ejemplo, hablemos de participación. Existe una brecha de participación de unos 24 puntos, mientras que cerca del 76% de los hombres están en la fuerza laboral. Solo el 52% de las mujeres lo están, lastimosamente. Y bueno, hablemos un poco de la informalidad. Más del 50% de las mujeres ocupan trabajos informales y el 50% de los hombres tienen cargos jerárquicos o a su vez cargos más accesibles que les permitan tener mejores oportunidades de empleo a comparación de las mujeres. Eso es algo muy triste, pero es algo que vemos todos los días en el campo laboral. Esperemos que eso cambie algún día. Y yo les hablaría un poco sobre la brecha salarial en Colombia. Sigue evidenciando, como ya esperábamos, que las mujeres llegan a ganar hasta un 30% menos que los hombres en ingresos mensuales.
lo que refleja una desigualdad persistente en el mercado laboral. Esta brecha no se representa de manera uniforme. En los niveles salariales más bajos, especialmente en micronegocios o economías informales, la diferencia puede ser menor e incluso favorecer a las mujeres. Sin embargo, esta aparente ventaja no implica equidad, sino que responde a condiciones de baja remuneración generalizada a medida que asciende a la escala laboral. Aparece con mayor fuerza el fenómeno del techo de cristal, del que ya le habíamos hablado al principio del video, que limita el acceso de las mujeres a cargos directos mejor remunerados. Aunque la participación femenina en juntas directivas ha aumentado, alcanzando el 38% en 2025, las mujeres siguen percibiendo menores ingresos que sus pares masculinos en estos mismos niveles, lo que evidencia una desigualdad en la valoración de su trabajo. Otro factor que me parece determinante es la penalización por la maternidad, de lo que ya les estábamos hablando, y implica mucho sobre este tema también. Bueno, estos problemas se dan debido a barreras institucionales de Colombia. ¿Y qué son esas barreras institucionales? Son estas leyes, las empresas y las estructuras sociales que están diseñadas para los hombres en su mayoría. Por ejemplo, la falta de infraestructura pública. ¿Y a qué nos referimos con eso? Por ejemplo, la insuficiencia de servicios como las guarderías. Al no estar ese servicio, obviamente las mujeres tienen que requerir o a trabajos informales, como lo mencionan mis compañeras, o a simplemente no trabajar para poder cuidar de los niños. El costo de oportunidades. Realmente para las mujeres en situaciones un poco más desfavorables es muy difícil acceder a instituciones públicas como lo sería de pronto una universidad, ya que por roles tradicionales no se espera que ellas cumplan eso de ir a estudiar o buscar estas oportunidades. También por sesgos, por ejemplo el riesgo de maternidad. Muchas empresas todavía en Colombia ven la posibilidad de un embarazo como un costo institucional, que lo mencionamos al principio del video, y que es muy común en Colombia. Esto se traduce en preguntas ilegales en entrevistas, como lo mencionaba Isa, que pruebas de sangre que realmente no son legales, pero todas las empresas las hacen. También está la cultura del presentismo, que se valora estar físicamente en la oficina por productividad. A las mujeres tampoco se nos ofrece mucho esta posibilidad de trabajos remotos para ejercer la maternidad, y también hay trabajos sino que se nos delegan roles más presenciales, como un rol de oficina. También la falta de incentivos. La ley colombiana, tenemos una ley de 2114 del 2021 que amplió la licencia de paternidad, pero sigue siendo insuficiente. La de maternidad es más larga, obviamente, porque se nos delega esas funciones de cuidar. La de paternidad es mucho más pequeña, por lo cual a nosotras se nos da esta carga de cuidar solas a los niños durante mucho más tiempo, y por eso se nos convierte en un gasto. Y también está la ausencia de cuotas en el sector privado. A diferencia del sector público, donde la ley exige cuotas del 30% de mujeres en cargos directivos en entidades públicas, sea universidades, empresas de servicios públicos, EPM, etcétera. En el sector privado no tienen una obligación legal de contratarnos. Entonces, por eso en sectores privados la mayoría de sus trabajadores son hombres. Ahora vamos a hablar de cómo las labores de cuidado no remuneradas deben reconocerse, reducirse y redistribuirse, y debe lograrse esta armonización entre la vida laboral y familiar. Bueno, la falta de protección social, de servicios de cuidado y de infraestructura básica dificulta que las mujeres accedan a empleos dignos. Ya lo hemos hablado mucho, ya que muchas deben dedicar gran parte de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Esta situación se agrava con las crisis económicas y los recortes en el gasto público, lo que aumenta la carga de cuidados que asumen las mujeres. Para enfrentar este problema, se propone que los gobiernos inviertan más en servicios públicos de cuidado, garanticen licencias de maternidad y paternidad, promuevan empleos dignos en el sector del cuidado y establezcan políticas que faciliten la conciliación entre la vida laboral y familiar.
Además, es necesario reconocer, reducir y redistribuir las labores de cuidado entre hombres y mujeres para avanzar hacia una verdadera igualdad de género en el trabajo. Esta idea es fundamental en que la desigualdad en el hogar es la raíz de la desigualdad en el mercado laboral. Mientras el trabajo de cuidado recaiga desproporcionalmente en las mujeres, su participación económica siempre va a estar en desventaja. Para expandir este concepto, les hablaré de los pilares, la triple R, suena un grupo de reggaetón, reconocimiento, reducción y redistribución, y cómo esto se ve en el papel también del Estado. Bueno, primero, el cuidado como obstáculo estructural. La carga de cuidados no es solo un tema doméstico, sino un freno a la carrera profesional. Pobreza de tiempo, al dedicar el doble de tiempo que los hombres a las tareas no remuneradas, las mujeres tienen menos horas disponibles para el trabajo que se les puede pagar, lo que las empuja a un subempleo o a jornadas parciales. Tenemos la penalización por maternidad. Los empleadores suelen percibir a las mujeres como un riesgo, ya lo tenemos muy claro, debido a la posibilidad de que interrumpan su carrera para cuidar, lo que resulta a menor contratación y salarios más bajos, o también lo que ya habíamos hablado, que le pueden llegar a despedirlas porque prácticamente son una carga, por así decirlo. También tenemos el impacto en la vejez. Al tener carreras interrumpidas o empleos informales para poder cuidar, las mujeres cotizan menos, lo que se traduce en una falta de acceso a pensiones y seguridad social en el futuro. Tenemos el papel del Estado, la inversión e infraestructura para que el cuidado deje de ser una barrera individual, debe convertirse en una responsabilidad social. Tenemos los servicios públicos, la inversión en guarderías, centros de día para adultos mayores y lavanderías comunitarias reduce directamente el tiempo que la mujer debe dedicar a estas tareas. Tenemos las licencias igualitarias, garantizar licencias de maternidad y paternidad no solo protege la salud, sino que fomenta que el hombre se involucre desde el inicio en las tareas de la crianza. Protección en crisis. Durante las crisis económicas, los recortes en gasto público suelen eliminar servicios de apoyo, devolviendo la carga de cuidado al hogar, donde las mujeres la asumen de nuevo por defecto, por tradición. La redistribución y conciliación. No basta con que el Estado ayude, sino que debe haber un cambio en la cultura organizacional y familiar. Tenemos un igual salario por igual valor. Es vital para que las familias no decidan quién se queda en casa basándose igual únicamente en quién gana menos, que normalmente suele ser la mujer. Tenemos la flexibilidad sin castigo, establecer políticas que permitan armonizar la vida laboral y familiar sin que esto signifique un estancamiento en el rango salarial o en las promociones. Tenemos la desmitificación de roles, atacar estos estereotipos que dictan que el cuidado es una habilidad solo femenina, naturalmente femenina, promoviendo la participación masculina en todas estas áreas. Y tenemos beneficios del cierre de esta brecha, que es eliminar estas barreras que no solo beneficia a las mujeres, sino a la economía en general. Tenemos el crecimiento económico, una mayor participación femenina en empleos dignos, aumenta el PIB y la productividad nacional. Y también tenemos la calidad del empleo. Al valorar el sector del cuidado como un empleo profesional y digno, se crean nuevos nichos de mercado laboral de alta calidad. Ahora que tocamos el tema de las 3R, me gustaría, esto no es en sí parte de los textos, pero creo que podríamos decir que la mujer en las organizaciones, tanto la del hogar como la de las empresas, vendría a ser en cierta forma un pilar invisible, ¿cierto? Y nuevamente retomando las 3 Rs, en el apartado de reconocer, deberíamos darle valor económico a lo invisible. El primer paso es visibilizar que el trabajo de cuidado no remunerado
Limpieza, cocina, cuidado de niños y ancianos es el motor que sostiene la economía productiva. Según el texto de la Agenda 2030, las mujeres realizan en promedio el doble de las tareas que los hombres. Eso ya creo que podemos hacernos una imagen mental de eso. No es una labor de amor. Debemos reconocer que si ese trabajo fuera remunerado representaría una parte masiva del PIB. Al no reconocerse, se asume que la disponibilidad de la mujer en el mercado laboral es limitada, cuando en realidad está sosteniendo una estructura social básica. Bueno, segundo punto, el de reducir el rol de la infraestructura y la tecnología. Reducir implica que el tiempo dedicado al cuidado disminuya mediante la intervención del Estado y las organizaciones. Los textos mencionan que la falta de servicios públicos de cuidado, guarderías, centro de día para adultos mayores, por ejemplo, y de infraestructura básica, obligan a las mujeres a aceptar empleos de mala calidad o tiempo parcial para poder cumplir con el hogar. La empresa que ofrece flexibilidad o servicios de cuidado no está dando un beneficio, está reduciendo una barrera de productividad. La reducción de una carga de cuidado permite que las mujeres rompan el techo de cristal. Analizándolo desde el caso de Colombia, al tener la misma disponibilidad de tiempo que, por ejemplo, sus pares masculinos. La tercera R es la de redistribuir la corresponsabilidad como estrategia de negocio. En este punto, lo más crítico son las organizaciones. El cuidado no es un asunto de mujeres, sino de la sociedad y de las empresas. En el caso de Uruguay y de Colombia, la redistribución debería ser triple, entre hombres, mujeres, entre familias y el Estado, entre el sector también privado y el sector público. En el texto específicamente de Uruguay se destaca que incluso con alta educación las mujeres no ascienden igual. Esto se debe pues a que el hombre no está asumiendo su parte en la redistribución del cuidado, permitiéndole a él una trayectoria profesional lineal, mientras que a ellas se les permite una interrumpida. Deberíamos incentivar las licencias de paternidad extendidas. Si solo hay mujeres que toman licencias largas, el mercado laboral seguirá viéndolas como un costo mayor. Esto es parte de la teoría de Becker. Y pues se estaría perpetuando la discriminación en la contratación. Ahora, la armonización no es solamente trabajar menos, es que el éxito profesional no exija el sacrificio de la vida familiar. Cuando no hay armonización, surge la doble jornada. Una mujer puede tener un cargo ejecutivo, pero al llegar a casa inicia su segundo turno. Esto genera un agotamiento que afecta la toma de decisiones y el ascenso a cargos de alta jerarquía. La organización real se logra cuando las empresas evalúan los resultados y mérito y no solamente el presencialismo o la disponibilidad absoluta, que pues históricamente ha favorecido a los hombres y que tienen a alguien más cuidando sobre. Tan, tan. A este punto creo que ya sabemos que cada documento que tenía cada uno era muy parecido, hablaba casi de lo mismo. Entonces esto nos lleva a que no se evidencia solo las desigualdades del mercado, que no son casuales, sino que es un resultado de estructura que continúa reproduciendo diferencias entre hombre y mujer. Aunque estas últimas han alcanzado niveles educativos, refiriéndonos a las mujeres, altos e incrementando su participación en el empleo, siguen enfrentando limitaciones que impiden que su trabajo sea reconocido y remunerado en igualdad de condiciones. Factores como la concentración en sectores peor pagados, la sobreeducación y la persistencia de elementos no explicados en la brecha salarial demuestra que el problema va más allá de lo individual y responde a dinámicas sociales y económicas mucho más profundas. Esto sugiere que el mérito y la formación no garantizan una equidad, ya que existen barreras invisibles que condicionan la oportunidad de la mujer. Esto nos lleva a pensar en la necesidad de cuestionar las bases del mercado laboral y promover cambios que permitan no solo la inclusión de las mujeres, sino una participación más continua en condiciones verdaderamente justas. Reducir la brecha salarial implica transformar tanto la estructura laboral como la percepción social que aún limita en la economía de las mujeres. Bueno, finalmente llegamos a las conclusiones y al final de nuestro video. Bueno, como conclusión, según mi texto, se los voy a leer. Finalmente se cumple el efecto techo de cristal, ya que existe un obstáculo invisible que impide que las mujeres puedan acceder a cargos directivos o jerárquicos por la poca oportunidad que ofrecen los empleadores discriminantes, puestos que están dispuestos
pues porque están dispuestos a contratar únicamente a las mujeres en puestos bajos o minoritarios y le dan la oportunidad al hombre de acceder a puestos jerárquicos que pueden mejorar su calidad de vida, lo cual pone en duda las capacidades de las mujeres y las encasilla en un lugar de minoría, dejándolas en desventaja en el campo laboral. Esperemos que esto algún día pueda cambiar y tengamos oportunidades laborales aptas para todas. Bueno, el mío era un poquito más largo, tocaba casi todos los temas de los que se hablaron en el video, pero centrado más que todo en la Unión Europea. Por ejemplo, pues ya para dar nuestras últimas palabras sobre los textos, el mío hablaba un poquito de la paradoja y el empleo, que fue un tema central para nosotras, ya que las mujeres graduadas universitarias no tenían las mismas cantidades de empleo que hombres, aunque fueran un 60% y los hombres solo un 16%. También la brecha a lo largo de la vida, que las mujeres no podemos acceder tan fácil a una pensión o a servicios para la vejez y que probablemente muchas caen en pobreza extrema debido a esto ya en su tercera edad. Las causas estructurales, la segregación sectorial, el techo de cristal que en todos los textos lo oíamos, los roles tradicionales, el trabajo invisible, esa doble jornada que hacen las mujeres, la de la casa, la del trabajo, inclusive otras, el trabajo a tiempo parcial, que era de un 34% de mujeres, los argumentos económicos de las empresas, que era que no éramos productivas, la atracción de talento, que las mujeres no se nos promueve esa igualdad en las profesiones, también la transparencia tecnológica, las auditorías obligatorias que se nos realizan, por ejemplo, de pruebas de salud, que lo mencionábamos. Y creo que eso sería todo por lo que mencionaban en mi texto, que era más que todo de la Unión Europea, pero que se refleja en todo el mundo, como lo vimos, por ejemplo, en Colombia, que fue un poquito más puntual. Se pagaba. Ya cerrando un poquito todo el tema, hablando desde mi texto que es el análisis de la brecha salarial de género en Uruguay, se evidenció que las desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado laboral no responden a una única causa, sino a la interacción de diversos factores estructurales, a pesar de los avances en la participación laboral femenina y de que las mujeres han alcanzado niveles educativos iguales o superiores a los de los hombres. Persisten diferencias significativas en los ingresos. Esto explica en gran medida por la segregación ocupacional que concentra a las mujeres en sectores peor remunerados, así como, así como los desajustes educativos, especialmente la sobreeducación, que impide que muchas obtengan retornos salariales acorde a su formación. Asimismo, el estudio demuestra que, incluso después de considerar variables como el nivel educativo, el tipo de ocupación y las características del empleo, una parte importante de la brecha salarial permanece sin explicación, lo que sugiere la existencia de discriminación de género y de barreras estructurales en el mercado. En este sentido, se concluye que el incremento de la educación femenina, aunque es necesario, no es suficiente para garantizar la equidad salarial. Por el contrario, resulta fundamental implementar políticas que promuevan la igualdad de oportunidades, reduzcan la segregación laboral y aborden las causas profundas de la desigualdad. Esto con el fin de avanzar hacia un mercado de trabajo un poco más justo e inclusivo para las mujeres. Y ya terminando, voy a dar la conclusión de mi texto, que fue las mujeres en el trabajo. Bueno, a pesar de los avances logrados en materia de educación y participación laboral femenina, las desigualdades de género en el ámbito laboral siguen siendo profundas, persistentes y estructurales. Esas desigualdades no se limitan únicamente a la brecha salarial, sino que abarcan múltiples dimensiones que afectan de manera integral la vida laboral y personal de las mujeres.
En primer lugar, tenemos que se evidencia que las mujeres continúan enfrentando mayores dificultades para acceder a empleos de calidad, presentando tasas más altas de desempleo y una mayor tendencia a ocupar trabajos informales o de baja remuneración. Esta situación limita su estabilidad económica y reduce sus oportunidades de crecimiento profesional, consolidando un escenario de desigualdad frente a los hombres. Además, tenemos que la distribución desigual de las tareas domésticas y de cuidado no remunerado representa uno de los principales factores que perpetúan estas brechas. Las mujeres dedican una cantidad significativamente mayor de tiempo a estas labores, lo que restringe su disponibilidad para el trabajo remunerado, el cual reduce sus horas laborales y en muchos casos interrumpe sus trayectorias profesionales. Esto no solo impacta sus ingresos actuales, sino que también su acceso a la protección social y a la pensión en un futuro. Otro aspecto clave que trata el texto es la persistencia de la segregación ocupacional, donde las mujeres se concentran en sectores tradicionalmente feminizados que suelen estar peor remunerados y menos valorados socialmente. A su vez, también enfrentan barreras para acceder a cargos de mayor jerarquía, lo que refleja la existencia de limitaciones estructurales y culturales dentro del mercado laboral. Iniciamos este foro reconociendo una realidad incómoda. La brecha salarial no es solo una cifra, es un síntoma de fallos estructurales en la gestión del talento. En la Unión Europea, las mujeres ganan un 16% menos por hora que los hombres, una cifra que escala al 23% a nivel global. Lo más alarmante es que no es un problema de falta de preparación. En la Unión Europea, el 60% de los graduados son mujeres. Citando el estudio de Milo J. Castilla, debemos ser autocríticos. A menudo, las empresas que más presumen ser meritocráticas son las que presentan mayores brechas. ¿Pero por qué? Al creer que el sistema es perfecto, los evaluadores bajan la guardia ante sus propios sesgos. La discriminación ha migrado de lo público, contrataciones, a lo privado, aumentos salariales anuales, donde el escrutinio legal es menor y la discrecionalidad del supervisor es mayor. El análisis de las 7 áreas metropolitanas de Colombia, incluyendo Medellín y Bogotá, revelan que el efecto techo de cristal sigue muy vigente. A pesar de que las mujeres dedican más tiempo a su formación, los empleadores suelen verlas como un costo mayor, debido a los prejuicios sobre la maternidad o el cuidado. En Uruguay observamos un fenómeno revelador. Las mujeres están sobreeducadas para sus puestos, mientras que los hombres tienden a la subeducación. Esto significa que ya necesitan más títulos para acceder al mismo salario que un hombre con menor formación. El mercado laboral está premiando el género por encima de la credencial académica. Existe también una concentración masiva de mujeres en sectores de servicio y cuidado. Estos roles son socialmente infravalorados y peor remunerados bajo la falsa premisa de que son habilidades naturales y no competencias técnicas. Retomando a Castilla, debemos entender que la brecha se construye en 2 pasos. El primero es el sesgo de percepción. Se califica más bajo el rendimiento de las mujeres y las minorías. El segundo es el sesgo de la asignación, lo más grave. Incluso cuando la calificación es idéntica, la recompensa económica varía. El mérito de las mujeres se paga más barato. Es un doble estándar de competencia, donde ellas suelen rendir el doble para obtener el mismo reconocimiento financiero. La Agenda 2030 destaca que el reparto desigual del trabajo doméstico no remunerado es el principal freno para el empleo decente femenino. Las mujeres realizan en promedio el doble de esas tareas, lo que limita su acceso y su capacidad de cotizar una pensión digna, aumentando el riesgo de pobreza en la vejez. Entonces, debemos mirar hacia esa- bueno, la, la, la. Entonces, debemos mirar hacia soluciones probadas. En Austria se usan calculadoras de sueldos, en Bélgica se usan auditorías salariales obligatorias y en Portugal se realizan registros de transparencia. La transparencia en estos casos no es una opción, es una herramienta de gestión necesaria para reducir la discrecionalidad de los supervisores. Para finalizar, debemos dejar algo en claro. Cerrar la brecha salarial no es un acto de caridad, es una necesidad económica. Si mantenemos el ritmo actual, tardaremos 70 años en alcanzar la igualdad. No podemos permitir que el talento se siga perdiendo valor por razones tan tontas como el dinero. Gracias.
Bueno, empecemos hablando sobre el diagnóstico y las causas estructurales. Si las mujeres en regiones, por ejemplo, como Uruguay o la Unión Europea, presentan niveles educativos, como mencionaba antes, iguales o hasta mayores al de los hombres, porque sigue persistiendo una tendencia a la sobreeducación donde se ocupan puestos que requieren menor calificación que la que realmente poseen. Ay, no, ¿qué? No entendí. Ay, me No quedó entendí nada de las me quedó últimas cuatro 4 horas. ¿Por qué las mujeres que estudian más tienen puestos menos? Era una pregunta. ¿Quién la va a responder? Y ella, yo no todas pensé así. que era pregunta. Y yo, habla. Yo pensé que era un texto. Bienvenidos. ¿Por qué? ¡Borrador, mami! ¿Por qué?